están extrayendo óvulos y espermatozoides. ¿Y para qué sirven los óvulos y los espermatozoides? ¿Cuál es su finalidad? Es más, su finalidad exclusiva, porque no hacen otra cosa. ¿Para qué sirven los... que yo sepa? ¿Para qué sirven los óvulos y para qué sirven los espermatozoides? Pues por sí mismos no sirven para nada. En solitario no hacen nada. Pero unidos sirven para crear una nueva vida. Esa es la función de los óvulos y de los espermatozoides. Se juntan y se crea una nueva vida. Entonces, claro, uno diría, están extrayéndolo para crear, yo qué sé, pequeños santos o lo que sea. Sin embargo, y esto es científicamente muy extraño también, esas células sexuales o esas células reproductivas las usan para inyectarlas en el cerebro de los niños secuestrados de las homeoputas. Y vaya, creo que eso no funciona así, ¿verdad? Es algo muy, muy extraño. ¿Qué pasa en el cerebro o qué pasa en el cuerpo de los niños secuestrados de las homeoputas cuando se les inyectan estos... Claro, esta especie de miroblites extraño, este extraño miroblites, este tejido que no debería producirse, porque vamos a ver, cuando un cuerpo está incorrupto, que es el término que usa la Iglesia, pues muy bien, ahí está, como la mojama, ¿no? Pero cuando este cuerpo produce algo que no debería producir, bueno, en este caso no es tan raro como el miroblites, es algo que debería producir el cuerpo si estuviera vivo. En el caso del hombre. En el caso de la mujer tenemos otro problema científico y algo que nos dice que no es Santa Teresa de Ávila, porque para una mujer no basta estar viva para producir óvulos, también hay que haber evitado o hay que haber evitado la menopausia, y Santa Teresa de Jesús no evitó la menopausia. Que el cuerpo de Santa Teresa de Jesús genere miroblites, pues es posible, dentro del milagro, pero casi un milagro mayor sería que emitiera, que destilara, que generara óvulos, porque para eso, quiero decir que sería un milagro igualmente, pero sería un milagro doble, porque en primer lugar estaría haciendo cosas que no son propias de una muerta, sino de una mujer viva, y en segundo lugar estaría haciendo cosas que no son propias de una mujer menopáusica, como lo era Santa Teresa de Jesús al morir, sino de una mujer núbil y en su edad fértil. O sea, quiero decir, dentro de ser un milagro, sería un milagro doble. Bien, bueno, el caso es que les inyectan a los chiquillos estas células en el cerebro, que sería como introducirles miroblites, pero seguramente los hombres de este futuro, de esta nueva tierra, permanecen ajenos a estas profundidades teológicas. Sin embargo, sí conocen esa tradición artística de los indios y de los cristianos, de los indios, de los budistas y de los cristianos, que es representar a los santos con un nimbo o una aureola. Claro, había divinidades anteriores que tenían otros símbolos artísticos de su divinidad. Los sumerios, los acadios, tenían cuernos, y desde luego casi podríamos decir con los hombres de la Biblia que los dioses de los paganos son demonios, porque eran unos dioses muy cabrones, eran unos dioses muy hijoputas, no todos, pero la mayoría sí. Luego ya los demonios, los que eran tenidos por demonios, no hablemos ya de ellos, Pazuzu y su mujer, que la mujer de Pazuzu era peor todavía. Hay oraciones que imploran protección a Pazuzu contra su mujer, en plan, bueno, entre el demonio y su mujer. Bueno, estas divinidades que se representan con nimbo, con aureola,
son en general benéficas, aunque a veces tengan aspectos terribles. Pero digamos que la religión que representa a sus santos y a sus dioses y a sus... la religión que los representa con estos nimbos, que no es algo que tenga que ver con... no es algo que tenga nada de simbólico. En realidad la función del nimbo más bien es evitar que se caguen las palomas o que la cabeza se desgaste en los templos al aire libre. Pues esa es la función práctica. Pero el caso es que las religiones que tienen este hallazgo artístico, este hallazgo imaginativo, son religiones en las que los dioses son los dioses o las figuras que reciben el culto, porque en el budismo no hay dioses, aunque luego se metan de rondón. O sea, sí hay dioses, pero no importan. No importan, porque lo que importa es la extinción. Pero bueno, en el hinduismo, que sí reconoce a todos esos dioses que en el budismo están de rondón, sí que se representan también los nimbos y las aureolas. Entonces parece que estos hombres del futuro sí que asocian la aureola con algo muy bueno. Y resulta que inyectando en el cerebro de los niños estas células, se les genera una aureola, por una especie de manipulación genética. Sí, es manipulación genética. Por manipulación genética se les manifiesta una aureola. Pero es muy curioso porque estos aristos, aquí nos vamos a la división política griega, a que también, por supuesto, hay elementos, en medio de una crítica al mundo moderno y sobre todo a las drogas. Siempre se ha dicho, no, es que Jodorowsky, bueno, las drogas que se tiene que meter. No, es que Jodorowsky es un moralista que continuamente, a todas horas, predica contra las drogas, predica contra las relaciones sexuales como una droga, contra todo aquello que pueda adormecer. O sea, es un moralista como Marco Ferreri, del que decía Alberto Moravia que ya solo le faltaba que los demonios con tridentes se llevaran las almas de los pecadores a los que caricaturiza, como ocurre, por cierto, en La oreja rota de Hergé, ya que estamos hablando de Hergé. Bien, aquí se condenan las drogas, se condena el adormecerse por los excesos sexuales, pues como ocurre con la doctrina moral del budismo, con la doctrina moral del cristianismo, que aquí aparece representada. Entendemos naturalmente que estos santos resisten a esas manipulaciones y que se les está extrayendo, están extrayendo sus células de manera no pecaminosa, ¿no? De una manera completamente contraria a su voluntad. No vamos a extendernos en si de manera placentera o no, porque eso ya lo hizo San Agustín en La ciudad de Dios. Venía a decir que si las monjas cuando las violan sienten placer, pues bueno, eso que se llevan. Venía a decir San Agustín. En cambio, cuando las paganas son violadas, ese placer es un pecado que se suma al de ser pagana. Y desde luego anula todas esas justificaciones mentales de los curas pederastas, que yo lo he visto decir algún que otro cura pederasta cuando se le pedía declaración y cuando tenían un mundo. Creo que además sale en la película Spotlight, pero está basado en testimonios reales. Esa gente se justificaba diciendo que bueno, si no hay placer no es pecado. Si no hay placer no es pecado. Bueno, un mundo completamente. No se trata del placer, se trata de la voluntad, y entendemos por supuesto que estos santos que estos santos están siendo violados de alguna manera. Pero bueno, en realidad no, sus cuerpos, porque también tenemos naturalmente que extendernos sobre lo que es una persona y lo que es su carcasa o lo que es su cuerpo. El caso es que estas aureolas crean una casta de aristos, y aquí tenemos por supuesto a Platón, porque lo que se está haciendo es una división social artificial como la que propone Platón en la República. A los aristócratas en la República se dicen que han nacido de una pasta distinta a los demás, y a estos también se les dice. Y luego
luego se descubre que no es que hayan nacido de una pasta especial, es que han sido favorecidos por una manipulación genética. Sin más, han sido favorecidos por una manipulación genética. Mientras que los que viven en el subsuelo, lo que también recuerda, por supuesto, a los orígenes del cine de ciencia ficción o a los orígenes cinematográficos de la distopía, que es Metrópolis, donde también hay un mundo subterráneo. Esto bebe también mucho de Metrópolis. Aquí, por supuesto, en esta división social y en que los marginados estén bajo tierra, tenemos, por supuesto, Metrópolis, que también, recordemos, tiene ese elemento religioso, los 7 pecados capitales, la gran puta de Babilonia, todo, aquí sería la gran homeoputa de Babilonia, claro, todo eso, por supuesto, está. El detalle y la cuestión, es muy interesante, es que esos aristos son unos cabrones. O sea, tienen ahí células de los 2 santos más poderosos de Prima Terra, de las 2 superpotencias místicas, pero son unos hijos de puta. O sea, lo genético no condiciona lo moral. Lo genético no condiciona lo moral. El cuerpo no condiciona el alma. Si queremos salirnos un poco de un discurso científico de gametos y de... Bueno, digamos, lo moral, dejémoslo en lo moral por si alguien quiere conservar una postura materialista y decir que no, el alma en realidad es el cerebro, que en realidad no exactamente, porque hay neuronas en otras partes. Bueno, en fin. Queda claro que el cuerpo en realidad no lo es todo, porque estas células místicas deberían producir hombres de una moral intachable y sin embargo no la producen. Lo que nos lleva otra vez a la importancia del cuerpo. Y hasta qué punto todo esto de los cuerpos incorruptos y del miroblites es en realidad folclore y nada que tenga que ver realmente con la religión. Incluso diría que tiene que ver mucho más con la ciencia que con la religión y con la moral. Hemos dicho que aparte de porque sabemos que Santa Teresa de Jesús murió a una edad en la que no podía ser menstruante, estos 2 cuerpos de santos, estos 2 cuerpos místicos, que no son el cuerpo místico, claro, que es lo que verdaderamente importa, el cuerpo místico, no el cuerpo de los místicos. No el cuerpo de los místicos, sino el cuerpo místico. E importa el cuerpo glorioso. Y estos no son cuerpos gloriosos, son cuerpos incorruptos, pero este no es el famoso cuerpo glorioso del que habla la teología cristiana. Estos no pueden ser ni San Francisco de Asís ni Santa Teresa de Jesús. Porque si examinamos el cuerpo de San Francisco de Asís, veremos, en primer lugar, que no tiene los estigmas de la pasión de nuestro Señor. Cuando murió San Francisco de Asís, fue examinado por muchos, incluyendo por un incrédulo, por un caballero incrédulo que quiso ahí tocar y todos coincidieron en que tenía los estigmas de la pasión del Señor, Además, de San Francisco de Asís no se conservan reliquias corporales, no se conserva como el órgano fonador de San Antonio, no se conserva su lengua, no se conserva su tráquea, un trozo de su hígado, no se conserva una uña del pie. De San Francisco de Asís no existen reliquias corporales, no existen reliquias de su cuerpo. Lo que hay son algunas cosas que tenía pegadas a su cuerpo, como un trozo de piel de animal, con el que se tapaba la llaga del costado de Jesucristo que le salía en su propio costado para que no le manchara el hábito y no diera ahí el espectáculo. Eso es lo que se conserva de San Francisco de Asís. Cuando murió, pues examinaron el cuerpo y vieron que tenía la llaga del costado, los agujeros de los clavos, pero además, los agujeros, las llagas de los clavos. Pero es que al manipular el cuerpo, y ya lo digo también, gente que no daba crédito y que ahí quería tocar, pues cuando lo tocaron, todo el mundo se convenció de que donde debería tener Jesucristo los clavos, donde debería tener según el arte cristiano, que eso también sería discutible, cómo crucificaron realmente a Jesucristo. Pero el caso es que lo que vio esa gente, y no hay razón para no creerlo, es que
donde ellos consideraban que Jesucristo debería tener los clavos, había una especie de tumor hecho de carne con la dureza y la consistencia de un clavo que atravesaba la mano. Esto, vamos, es San Buenaventura el que da, desde luego, testimonio. Yo no creo que haya por qué decir, no, es mentira, es leyenda posterior. Ellos vieron eso, una especie de formación de carne que imitaba un clavo. Y además, cuando apretaban por un lado, abultaba por el otro. Es como si hubiera ahí un clavo de carne. Y aquí no vemos, desde luego, nada de esto. Nada de esto. Lo enterraron. Decidieron custodiar su cuerpo preservando su dignidad y digamos que casi lo escondieron de los posibles coleccionistas de reliquias que quisieran ir allí a descuartizar el cuerpo y a llevarse, pues eso, un dedo, una lengua. Podemos decir que lo enterraron y lo escondieron. Y luego se olvidaron de dónde estaba. Por supuesto hicieron una basílica de Asís encima. Pero el cuerpo se llegó a olvidar dónde estaba. Hasta 1818, en el que decidieron volver a buscarlo. Y en 1818 lo que encontraron fueron huesos. Lo cual maravilló y entusiasmó mucho a sus seguidores, a los franciscanos y a los católicos en general, porque que hubiera huesos, unos pocos huesos, que hubiera una calavera y unos huesos y casi ni calavera, les permitía identificarse mucho más como hombres con él y les parecía algo mucho más humano y desde luego muy próximo a la pasión del Señor que vino a hacerse hombre. Y quedaron entusiasmados asombrosamente, ¿verdad? Porque en lugar de encontrarse un cuerpo como este, ¿verdad? Con la tonsura, pero además con las llagas del Señor, con los clavos, se encontraron lo que uno se esperaría cuando busca un hombre, que eran los huesos. Claro, esto entre el siglo XIII esto ocurrió entre el siglo XIII que lo enterraron y el siglo XIX que lo volvieron a sacar. Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, en cambio, murió en una era axial, porque además murió cuando cambiaban el calendario gregoriano en 1582 y ahí hubo unos días perdidos entre que murió y la velaron, un montón de días que desaparecieron por el calendario gregoriano. Y a Santa Teresa de Jesús, en cambio, muy a diferencia de San Francisco de Asís, bueno, en Santa Teresa hubo el mismo, digamos, aire prodigioso, tuvo la misma muerte sobrenatural. Tuvo también una muerte sobrenatural, porque si a San Francisco de Asís le encontraron esos estigmas que se cubría con una piel para que no se viera y tal, si a San Francisco de Asís le encontraron los estigmas, y además esa extraña formación no ósea, sino decían que era como carne, si a San Francisco le encontraron esos prodigios naturales que más o menos, por supuesto que pueden explicarse de manera médica y científica sin recurrir a ningún milagro. A mucha gente le salen esas formaciones. De hecho, en África es común, he visto incluso algún vídeo de algún médico demasiado expeditivo que lo que hacen es, y ahí sí que a veces puede intervenir la religión, porque usan un libro muy gordo para dar un golpe a esas formaciones e intentar ajustarlas, y el libro puede ser la Biblia, ahí puede haber algo de religioso, que no es algo que se recomienda, no es algo que se recomiende. Pero efectivamente a mucha gente con la edad le salen formaciones duras y eso podía ser lo que les parecía un clavo. Perfectísimamente. Vamos, perfectísimamente. Incluso suelen salir más bien por aquí, y por aquí también podían haber crucificado a Jesucristo. Así que, o sea, más que algo milagroso, podría ser algo prodigioso, pero no tendría por qué ser sobrenatural, desde luego. Y los estigmas es algo sobre lo que no se sabe mucho, pero que en algunos hospitales, como en el hospital... De hecho, es que el Hospital Universitario de Granada Virgen de las Nieves,
publicó alguna vez un artículo de algunos de sus clínicos sobre un caso muy parecido a los estigmas que propusieron que era de origen psicosomático y que no era un caso del siglo XIII, era un caso clínico actual. O sea, realmente hay algo que parecen ser... Hay algo que de manera psicosomática puede generar algo parecido a los estigmas de la pasión de nuestro Señor, y además eso de los clavos, pues yo intuyo que eso tiene una... En fin, que no era demasiado sobrenatural. Y además, si llegó a estar su cuerpo incorrupto o no, pues no lo sabemos. No lo sabemos porque lo enterraron y no lo sacaron hasta 1818. En cambio, Santa Teresa de Jesús, hoy por hoy, pues algunas de sus partes siguen incorruptas. O sea, sí, Santa Teresa de Jesús sí sigue incorrupta, y su muerte sí que tuvo algo de sobrenatural, porque en su caso sí que se generó, sí que se produjo ese miroblites, ese bálsamo de olor maravilloso. Esto aparece en la serie de Josefina Molina, Teresa de Jesús, cuando ella por pudor no quiere que la muevan mucho porque según ella huele mal, y sin embargo todo el mundo nota un olor prodigioso. Pero no insiste mucho Josefina Molina en esto del olor milagroso. Lo presenta como una diferencia de percepción. Que a ella le parece que huele mal, pero todo el mundo está encantado con el olor. Eso ya es eso es el famoso olor de santidad, muy distinto al olor de multitudes que algunos dicen. Existe tanto olor de multitudes, que no es algo bueno, desde luego, como loor de multitudes, que no tengo claro al final si es una hipercorrección o realmente es olor de multitudes. Bueno, el caso es que después de su muerte la descuartizaron salvajemente. Se llevaron un ojo, un dedo, la enterraron, la volvieron a desenterrar, siguieron descuartizándola. Entonces, claro, por eso sabemos que no es Santa Teresa de Jesús, porque Santa Teresa de Jesús, antes del fin de nuestra civilización, ya sabemos que, es decir, en el presente, ya sabemos que está descuartizada, y que esta imagen no es posible, que es una santa paralela de un mundo paralelo, lo cual nos lleva a si se da una pluralidad de mundos con una pluralidad de civilizaciones, y Jesucristo tiene que salvarlas a todas de manera singular, o nosotros tenemos que ir, ya que hemos recibido a Jesucristo, una por una, convirtiéndolos al Evangelio. Pero bueno, para eso primero tendríamos que tener la seguridad de que hay otras civilizaciones, y desde luego cuando conociéramos otra civilización ya sabríamos si les ha llegado el Evangelio por otros medios o no. Así que no hay que ponerse la piedra antes de que no hay que ponerse la venda antes de que nos tiren la piedra. O sea, es como la muerte. Cuando ella venga, nosotros no estaremos, y cuando nosotros estamos, ella no está. Cuando venga una civilización, ya le preguntamos si ha oído hablar de nuestro Señor Jesucristo, como los testigos de Jehová, o como los testigos de Jehová, porque los mormones supongo que te preguntan por el libro de Mormón y por su profeta Joseph Smith. Bien, entonces, es muy interesante todo esto, porque al final vemos que el cuerpo no importa. Para lo único que puede servir el cuerpo de un santo es no para producir más santos, sino para producir estos efectos folclóricos, estos fuegos artificiales, que en realidad no tienen nada que ver con la religión y con el cristianismo, porque lo que tiene que ver con la religión y el cristianismo son esos huesos que revelan que San Francisco de Asís era un hombre como nosotros, y ya lo digo, como lo fue Jesús al hacerse hombre y al tener muerte de cruz. No efectos, ya lo digo, de artificio, y que sí, que la tradición ha vinculado con manifestaciones de confirmación de que ahí había santidad, pero que en realidad ni son esenciales ni son importantes. Y recordemos desde luego los hermanos Karamazov, cuando
ese hombre tenido por un santo, en lugar de generar miroblites y un perfume milagroso, lo que genera es una fetidez que arredra a todo el mundo y que espanta y pone miedo y terror en todos los que creían que había sido un santo. Puede interpretarse de muchas maneras, este pasaje de Dostoyevski, como ocurre con todos los clásicos, pero evidentemente la más inmediata es que esos prodigios físicos no tienen en realidad nada que ver con la verdad espiritual. Naturalmente Dostoyevski también podría estar diciendo que ese supuesto santo en realidad tenía un pecado gravísimo y a lo mejor no oculto en la novela, sino que lo hemos visto todos y lo hemos entendido como un mérito, pero que en realidad resulta ser un gravísimo pecado. Bien, como digo, no hay que desechar esta especie de imitación de Moebius por repetitiva, ¿no? Tiene cosas muy, muy interesantes. Y luego después del Incal original tenemos las continuaciones del Incal, en este volumen que es el 11º, con Latreun, Moebius, Charret, Yañetov, Das Pastoras y Jiménez. Bien, bueno, la parte fundamental es el Incal final de Latreun, de José Ladrón, entiendo. Todo el mundo lo llama Ladrón con diéresis, pero es mexicano. Y yo entiendo que será José Ladrón, e incluso puede ser un ladrón de Guevara. Incluso puede tener ese nobilísimo apellido, que es Ladrón de Guevara. Y creo recordar que había un escritor nacido en el Betis, nacido en el Guadalquivir, que yo creo que podría ser perfectamente de Andújar. Yo creo que era de... pero no he podido encontrar mucho más sobre él. Que era Verdejo, Ladrón de Guevara. Es decir, en México estaban los Ladrón de Guevara, como estaban los Verdejo, que hay muchos en Andújar. Seguramente me ven algunos Verdejo de Andújar. Bueno, yo creo que ese Verdejo, Ladrón de Guevara, que escribió en la Lira Póstuma, que escribió un homenaje póstumo a Sor Juana Inés de la Cruz, yo creo que ese Verdejo podría ser de Andújar, pero da igual, lo importante es que en México hay ladrones de Guevara, hay ladrón de Guevara. Y este ladrón podría ser perfectamente ladrón de Guevara, pero todo el mundo lo conoce como Ladrón con diéresis, como... Bueno, pues eso. Y es un dibujante con grandes... también en un estilo muy tradicional, estilo de superhéroes, pero aquí hace una obra muy personal, muy original, una reelaboración de los personajes muy propia, lo veo tanto en cromatismo como en dibujo, lo veo una obra muy valiosa que contrasta asombrosamente con la evolución de Moebius, porque al final de esta continuación tenemos la que iba a ser la continuación original. Además es que, claro, esta pintura de Luz y de Dufour son muy ellos, son realmente muy ellos, pero al mismo tiempo muy en un estilo nuevo de Latreun. Bueno, aquí quizá he hecho a un Dufour demasiado cuadrado, demasiado musculoso. No, creo que Dufour no tiene ese... pero son muy ellos, son desde luego muy ellos. Y al final viene en lo que se ha convertido el estilo de Moebius, y es bastante sorprendente, porque ha adoptado los volúmenes tridimensionales, choca mucho con el estilo que nosotros entendemos, el colorear por ordenador, y no se nos o sea, nos sorprende mucho que esto sea de Moebius. Pero sí, este es el nuevo Moebius. Y esta continuación, después del Incal, no llegó muy lejos porque el propio Moebius decía que qué estaba pasando ahí, que qué era eso. Porque claro, aquí vemos una reinterpretación de la famosa escena
que se repite una y otra vez al estilo del manuscrito encontrado en Zaragoza de Jan Potocki, y vemos que era un sueño. Era un sueño. Y claro, eso molestó un poco a Moebius, le vino a decir, pero bueno, ¿qué quieres hacer con esto?